Dios le bendiga. Gloria a Dios. Quiero compartir una palabra hoy. Y está en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 18. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró las carnes en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a Adán. Gloria a Dios. Quiero hablar sobre ese punto. Que Adán, Dios vio que el hombre estaba solo. Pero dice la palabra que Dios vio que estaba solo, pero que en ese momento Dios creó los animales, la bestia del campo, las aves del cielo, y aún para Adán no se halló ayuda idónea para él, aún con todo esto. Mas Dios hizo caer sueño sobre Adán, y de sus costados tomó una costilla y la sacó, y de ahí creó a una mujer y la trajo a Adán. Gloria a Dios. Entonces quiero hablar sobre ese punto, que muchas veces estamos buscando de aquí para allá, un poquito medio desenfocado de lo que verdaderamente el propósito de Dios, y en lo que debemos más de enfocarnos es en la oración, en presentarle al Señor nuestras necesidades, en pedirle al Señor que esa persona que Él tiene para nosotros la traiga en ese momento específico que Él sabe que Él sabe que realmente es el momento del tiempo perfecto que Él va a traer esa persona para nosotros, porque esa persona que Dios tiene para ti, esa persona, ese esposo que Dios tiene para ti, esa esposa que Dios tiene para ti, Dios la tiene reservado, claro, eso está. Entonces Dios es el que crea los momentos del junte. Dios crea que Dios permite circunstancias para que en ese momento específico, en el tiempo correcto, Él permita que tú y esa persona se encuentren, gloria a Dios, según la voluntad de Dios. Pero déjame decirte que esa persona que Dios tiene para ti está reservada en algún lugar. Dios la tiene preparada en algún lugar para ti. Quiero que hablemos un poquito demos un paseíto por algunos de los siervos de Dios que tomaron esposa, que tuvieron esposa. Gloria a Dios. En este caso voy a hablar del criado del siervo de Abraham, el hijo de Abraham. Cuando era el tiempo ya necesario que el hijo de Abraham tuviera esposa, pues Abraham mandó a su criado a buscarle esposa en su parentela para allá. Y luego que él puso una señal, y la señal que él puso fue: la mujer que me debe beber a mí y debe beber a mi camello, esa sea la mujer que tú tienes destinada para tu siervo. O sea, que había una persona destinada para el hijo de Abraham. Aunque Abraham entendió que ya era el tiempo necesario de que su hijo tuviera esposa, también Dios, ya a esa persona Dios le estaba trabajando, ya Dios había creado esa persona que Dios tenía para su siervo. Por eso Él le puso esta señal. Y ahí, según él hablaba, todavía no había terminado de hablar cuando ahí venía Rebeca, y se cumplió la señal que él le puso, y se entendió que Rebeca era la esposa que Dios tenía destinada para su hijo. Dios te crea, pero Dios conoce nuestras necesidades. Fíjense que Dios, cuando creó el hombre, Adán, Dios primero creó todas las cosas de lo que Adán se iba a alimentar, del agua que iba a tomar. Todo Dios lo creó antes de crear al hombre. O sea, nosotros estamos, pero lo que Dios tiene para nosotros no es algo como que se va a producir porque realmente en un momento determinado despertamos y le recordamos a Dios esa cosa, no.
Es necesario que sí pidamos en oración, pero eso que Dios tiene para ti lo tienes reservado en algún lugar. Ahora Dios lo que va a hacer es, en el momento del tiempo, en el tiempo correcto, porque todo tiene su tiempo, Dios va a crear esa circunstancia de que tú y esa persona se junten. Y por medio de la oración Dios te va a hacer entender que esa es la persona que Él tiene para ti. También Jacob, cuando llegó a aquel lugar, preguntó por su pariente Nacol. Y es aquí que mientras él estaba preguntando por su pariente Nacol, fíjese que él salió huyendo de su hermano a aquel lugar, pero ya era el tiempo, ya él era un hombre. Y ya Dios parece, o entendemos que sí, que en aquel lugar Dios le iba a dar vida. O sea, de que vivir, Dios lo iba a tener en aquel lugar. Y Dios permitió que en ese lugar era que estuviera la esposa de él. Dice que cuando él comenzó a hablar preguntando por su pariente, es aquí que venía Raquel. Y hubo un encuentro entre él y Raquel. Y se conocieron en ese momento. Ese momento de esa circunstancia de juntarse la permitió Dios. Para que él conociera a esa persona que él tenía para él. Esa esposa que el Dios tenía para Jacob. O sea que cuando Dios crea, cuando Dios permita que tú y esa persona se junten por medio del propósito de Dios, del plan de Dios, eso no es casualidad. Ahora, ¿cómo saber que es la persona correcta? Bueno, orándole al Señor. Si la persona correcta que Dios tiene para ti, Dios te la pone en un lugar y se juntan. Dios permite las circunstancias de ustedes dos juntarse. Dios te va a responder cuando tú le preguntes. Dios va a responderte a ti cuando tú le digas, esta Dios, la persona que tú tienes para mí. Aparte de que Dios te lo va a hacer sentir, también te lo va a decir. Porque esto no es al azar. Cuando Dios muchas veces no te dice, cuando tú andas vuelto loco, sin oración, hablando de aquí para allá, mirando aquella, mirando mirando aquel, ahí hay problemas. Muchas veces tú le pides a Dios y le pides, y muchas veces Dios hasta se queda en silencio y no te dice nada, porque hasta el silencio de Dios es una respuesta para que tú entiendas y te enfoques primeramente en la oración, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad antes de que se la pidamos. Gloria a Dios. José, cuando le llegó el tiempo de pasar su prueba, su proceso que tuvo, que sus hermanos lo vendieron, que llegó a casa de Potifar, que cayó preso, ya cuando Dios lo levantó de aquella prueba, de aquella situación, que era el tiempo ya de José, comenzar su vida y pasar ese gran proceso que pasó. Entonces recordemos que cuando llegó ahí, que fue el gobernador de Egipto, en ese momento Dios complementó en José todo lo que le iba a dar, y en eso le dio también su compañera. Dice que el faraón le dio su hija. Dice que el faraón le dio su hija a cenar. Así se llamaba la esposa de José. Y Dios se la concedió en el momento perfecto, en ese momento correcto, en ese momento que era necesario que él tuviera su compañera. También vemos a Moisés. Moisés salió huyendo de Egipto y llegó a tierra de Madián. Allá se sentó en el pozo, y mientras él se sentaba, vemos que habían las hijas de Jetro, iban a sacar agua para darle a las ovejas, y en esto los pastores no querían que ellas sacaran agua primero, a pesar de que llegaron primero. Pues Moisés la defendió, y en ese grupo de las hijas de Jetro estaba la esposa de Abraham, porque Dios no te abandona. Séfora, Dios le dio como esposa. También vemos a David, que David cuando llegó, que estaba ahí con el rey Saúl fue el que le dio esposa a David en el tiempo necesario, en el tiempo correcto, porque no es por casualidad tampoco, es que Dios lo permite así, que en ese momento específico, cuando Dios sabe
que ya es necesario que tú tengas tu compañera, que ya es necesario que tú tengas tu compañero, Dios lo va a traer a tu vida. Dios te lo va a presentar. Dios va a permitirse una circunstancia para que en algún momento, en algún lugar, tú conozcas a ese esposo que Dios tiene para ti, a esa esposa que Dios tiene para ti. No es al azar. Así que está quieto en el Señor, presentarle nuestras necesidades al Señor, presentarle al Señor lo que necesitamos, orarle al Señor por eso y pedirle inclusive que guarde nuestra esposa en el lugar que Él la tiene, que la reserve, que la conserve, que la cuide, que guarde el esposo que Él tiene para ti. No crea como que no existe, cree que está en un lugar, que Dios tiene a ese esposo tuyo en un lugar específico, a esa esposa tuya en un lugar específico, y que solamente en el momento correcto Dios va a permitir que tú y esa persona se junten. Lo va a permitir Dios. Pero esa persona que Dios tiene para ti ya está destinada, está segura en la mano del Señor. Cree lo que sí, que Dios lo tiene. Solamente órale al Señor, dice: Señor, guarda a mi esposo donde tú lo tengas, cuídalo, protégelo, Dios. Señor, sé tú, Padre de las glorias, dirigiendo cada día a mi esposo o mi esposa donde tú la tienes, porque de seguro es que Dios, esa persona que Dios tiene destinada para ti, solamente falta algo, que en el momento específico, en el momento del tiempo, Dios permita la circunstancia de que tú y esa persona se junten por la voluntad de Dios. Así que por nada estéis afanosos, dice la palabra, sino que sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, y no como que no existe, sino como que existe, para que en el momento específico nosotros estemos preparados para que esa promesa no se retrase. Porque si nosotros nos retrasamos en la oración, en el desenfoque a Dios, esas personas, ese plan, eso que Dios tiene para ti, se puede retrasar por medio de ti mismo, no entender el enfoque espiritual a Dios primero. Así que enfócate en Dios, ora al Señor, preséntale tu necesidad, y en el momento específico Dios va a darte a ti el esposo, la esposa que tú le estás pidiendo, que tú necesitas, que la tienes destinado en algún lugar. Créele al Señor para que en el momento claro Dios te junte con esa persona. Solamente cuando te junte, tú lo vas a entender a ti por el mismo Espíritu. Y cuando se lo pides presente al Señor, Dios también te lo va a confirmar. Así que Dios te bendiga, créele al Señor, enfócate en el Señor, enfócate en Dios y preséntale todas tus necesidades. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra te den aliento. Gloria a Dios.